Bienvenido al podcast de Mi Asesor de Seguros, el podcast de seguros dedicado a la gente común. En solo unos minutos irás aprendiendo un poco más del complejo mundo de los seguros y así podrás explotar al máximo las bondades de los mismos para que se conviertan en tu compañero ideal. El mundo de los seguros ahora en versión muy fácil. Episodio 8. Cobertura de granizo. Esta cobertura de granizo generalmente es una cobertura complementaria en lo que se respecta a seguros de automóviles. La cobertura de granizo es una cobertura relativamente fácil de entender porque se indemniza todo el daño o el gasto provocado en la reparación o que implica en la reparación de el daño que provoca el granizo, que no es más que trozos de hielo que caen desde el cielo en el caso de las tormentas. Generalmente el daño que provoca son abolladuras en nuestro vehículo, lo que provoca, los conductores un gran dolor de cabeza y una desesperación, una gran desesperación al momento de ver que cae granizo sobre nuestro vehículo. Hay zonas del país donde hoy por hoy es muy común la caída de granizo, lo que hace que la cobertura en esas zonas sea casi obligatoria para que no quedemos desprotegidos respecto de este tipo de riesgo en zonas, como decía recién, que son muy comunes las caídas de granizo. La cobertura de granizo es una cobertura complementaria, es decir que cuando uno contrata un seguro no necesariamente incluye esta cobertura de granizo. Para contratar la cobertura de granizo existen dos modalidades según la compañía muchas veces. Generalmente estas coberturas de granizo están incluidas en la cobertura más completas. Generalmente empiezan a tener cobertura de granizo cuando contratamos un seguro conocido comercialmente como terceros completos, también conocidas como C-Full. De ahí para arriba las coberturas de granizo vienen incluidas, pero existen otras compañías que nos dan la posibilidad de contratar la cobertura de granizo de manera accesoria o complementaria respecto de cualquier cobertura, incluida la misma cobertura de responsabilidad civil obligatoria. Ahora bien, ¿por qué monto se contrata la cobertura de granizo? Como todo seguro, tiene una suma asegurada, que es el límite de responsabilidad que tiene la compañía de seguros respecto de ese riesgo. En este caso, la cobertura de granizo puede tener dos modalidades. Uno que sea limitado por la suma asegurada del vehículo, que prácticamente se considera para el daño del seguro como una cobertura totalmente ilimitada, porque el importe es bastante alto y te cubre entonces o repara todos los gastos que te pueden provocar distintas caídas de granizo. Y la otra forma de contratarlo es por un monto fijo. Supongamos que se contrata una cobertura de 30,000 pesos. Entonces la compañía verá como se verá limitada a indemnizar solo hasta esa suma. Generalmente estas coberturas, una vez consumida este importe, el excedente deberá pagar el excedente de gastos de reparación deberá ser abonado por el asegurado. Generalmente estas coberturas por monto fijo se renuevan anualmente. En las pólizas se forman anualmente, es decir que lo consumido vuelve a cero y volvemos a tener el monto fijo que teníamos en el inicio de la cobertura. En mi opinión, como productor asesor de seguros, para tener en cuenta respecto de estas coberturas, lo que tenemos que analizar es la zona donde vivimos. Si en la zona es muy común la caída de granizos, la cobertura de granizo debería ser prácticamente una cobertura contratada de manera obligatoria para evitar los dolores de cabeza que generan estos daños o siniestros. Así que así terminamos un capítulo más y lo que sí quiero recomendarles es que pongan me gusta en el audio
o en nuestro canal, tanto de podcast como de YouTube. Y por último, recordarles que cuando contraten un seguro, lo hagan por intermedio de un productor asesor de seguros. Y así llegamos al final de este podcast de Mi Asesor de Seguros, habiendo aprendido un concepto más del mundo de los seguros. Si aún tienes dudas sobre seguros y quieres que los tratemos en este podcast, puedes contactarnos en miasesordeseguros.com.ar. Hasta un nuevo episodio de Mi Asesor de Seguros.